Bienvenido estudiante a una nueva clase de trigonometría. En esta oportunidad analizaremos el tema razones trigonométricas de un ángulo de cualquier magnitud, parte 2. Muy bien, en esta oportunidad lo que vamos a analizar es cómo se comportan los signos en cada uno de los cuadrantes. Antes debemos recordar que en todo plano cartesiano se divide en 4 regiones. En el primer cuadrante, segundo, tercer y cuarto cuadrante. Ahora, dependiendo de cada una de esas regiones, el valor de X y de Y puede ser positivo o negativo. Por ejemplo, en el primer cuadrante, X y Y son positivos. En el segundo cuadrante, solo el valor de Y será positivo. Y en el cuarto cuadrante, solo el valor de X será positivo. Mientras que en el tercer cuadrante, ninguno de los dos valores será positivo. Muy bien, ahora vamos a ver cómo se comportan las razones trigonométricas. En el primer cuadrante, todas las razones trigonométricas serán positivas. En el segundo cuadrante, solo el seno y la cosecante. En el tercer cuadrante, la tangente y la cotangente. Y en el cuarto cuadrante, el coseno y la secante. Ahora, vamos a ver cómo varían los ángulos. Por ejemplo, en el primer cuadrante, el ángulo varía entre 0 y 90 grados. En el segundo cuadrante entre 90 grados y 180, en el tercer cuadrante entre 180 y 270 y finalmente en el cuarto cuadrante el ángulo será mayor a 270 y menor a 360. Es importante comprender eso porque de esa forma, si sabemos en qué cuadrante está, podemos recordar cómo se comportará la razón trigonométrica. Por ejemplo, veamos acá, seno de 120 grados. 120 grados pertenece al segundo cuadrante y en el segundo cuadrante el seno sí es positivo. Tangente de 300. 300 pertenece al cuarto cuadrante y en el cuarto cuadrante la tangente es negativa. Secante de 200. 200 pertenece al tercer cuadrante y en el tercer cuadrante la secante es negativa. Y finalmente la cotangente de 50 grados. 50 grados es un ángulo agudo y pertenece al primer cuadrante. Y en el primer cuadrante todas las razones trigonométricas son positivas, ¿no? Bastante práctico el sentido de cómo analizar los signos. Veamos la aplicación número 1 que me dicen calcular el signo de tangente de 230 por seno de 205 sobre la tangente de 320. Veamos, 230 pertenece al tercer cuadrante y en el tercer cuadrante la tangente es positiva efectivamente. 205 pertenece al tercer cuadrante, pero ahí el seno es negativo. Finalmente la tangente de 320 pertenece al cuarto cuadrante y en el cuarto cuadrante la tangente es negativa. Entonces reemplazamos y tenemos más por menos es menos y menos entre menos me resultará más. Muy bien, continuemos. Me dice determinar a qué cuadrante pertenece el ángulo θ si se cumple que el seno es positivo y la tangente es negativa. Entonces vamos a analizar lo siguiente. Si el seno es positivo se pueden dar dos posibilidades, que el ángulo pertenezca al primer o al segundo cuadrante. Si la tangente es negativa, puede pertenecer al segundo cuadrante o al cuarto cuadrante. Pero nosotros visualizamos que estos valores se intersectan, por así decirlo, se relacionan en el segundo cuadrante. Por lo tanto, el ángulo pertenece al segundo cuadrante, ¿verdad? Muy bien. En la aplicación número 3 me dicen lo siguiente. Si el punto menos 3,4 pertenece al lado final del ángulo alfa, ¿cuánto vale m? ¿De acuerdo? Entonces vamos a realizar un pequeño gráfico, ¿no? Y observamos este punto menos 3,4. Menos 3,4 es un punto que pertenece en el segundo cuadrante. Entonces, en el segundo cuadrante, el seno es positivo, el coseno es negativo y la tangente también es negativa. ¿De acuerdo? Muy bien. Si nosotros reemplazamos en nuestra condición de radiovector, me resultará que el valor de R es equivalente a 5. Y reemplazamos, x es igual a menos 3, y es igual a 4 y el radio vale 5. Si reemplazamos, obtenemos que el seno vale 4 quintos, el coseno será menos 3 quintos y la tangente será menos 4 tercios. Y nosotros multiplicamos estos valores, obtenemos 16 sobre 25 y la raíz cuadrada de 16 sobre 25 es 4 quintos, ¿no? Perfecto, bastante práctico, ¿no? Sigamos con los ejercicios. Tenemos que la tangente de alfa es 2,4 y que el ángulo pertenece al tercer cuadrante. Entonces, ¿cuánto vale el coseno de alfa? Hay que recordar lo siguiente. Si el ángulo pertenece al tercer cuadrante, entonces el coseno tiene que ser negativo.
acuerdo? Muy bien. Este valor 2,4 lo voy a escribir como una fracción, 24 sobre 10 y más aún simplificarlo que me quede 12 sobre 5. Ahora, nosotros podríamos decir que el 12 es el valor de y y que el 5 es el valor de x. No, hay que tener cuidado. Recordar lo siguiente, que los valores de x y y, como el ángulo pertenece al tercer cuadrante, tienen que ser negativos. Entonces es conveniente, en lugar de escribir 12 sobre 5, podemos escribirlo como menos 12 sobre menos 5. No hay haciendo ahí un pequeño arreglo, por decirlo, y acá son lo mismo. Entonces ya tenemos que este punto oficialmente, exacto, pertenece al tercer cuadrante. Si aplicamos la condición de radiovector, me va a resultar que el radio vale 13, y si reemplazamos que x es menos 5 y el radio 13, me quedaría menos 5 sobre 13, y efectivamente en el tercer cuadrante el coseno es negativo, ¿no? Entonces, perfecto, vamos bien ahí con nuestro análisis. Continuemos. El ejercicio número 5 me dice que el seno del ángulo θ por coseno es un valor negativo. Entonces, ¿en qué cuadrante podría estar el ángulo θ, ¿no? Entonces, acá tenemos dos posibilidades. Que el seno sea positivo y el coseno negativo, o al revés, que el seno sea negativo y que el coseno positivo, ¿no? Entonces analicemos. La primera posibilidad, ¿en qué cuadrante el seno es positivo y el coseno negativo? Efectivamente en el segundo cuadrante. ¿En qué cuadrante ocurre lo contrario? En el cuarto cuadrante. Entonces, ¿en qué cuadrante podría estar el ángulo? En el segundo o el cuarto cuadrante, ¿verdad? Muy bien, vamos a continuar acá. Este ejercicio es parecido a un ejercicio anterior. Me dicen si el lado final de un ángulo canónico, recuerda, posición normal, posición canónica, posición estándar, se refiere a lo mismo, ¿no? Entonces, este punto 1,-3 pertenece al cuarto cuadrante. En el cuarto cuadrante puedo calcular cuánto vale el radio y voy a obtener que el radio es equivalente a raíz de 10. Me piden calcular secante más cosecante. Recordar, en el cuarto cuadrante la secante es positiva y la cosecante es negativa, ¿verdad? Muy bien, entonces continuemos en este camino. Recordemos que x vale 1, y vale menos 3 y que el radio vale raíz de 10. Finalmente, la secante es raíz de 10, correcto, es positivo. La cosecante menos raíz de 10 sobre 3, negativo. Y si nosotros lo sumamos, me va a resultar 2 veces la raíz cuadrada de 10 sobre 3, ¿no? Está bastante bien. Perfecto, sigamos en este análisis con la explicación número 7. La explicación número 7 me dice lo siguiente. 5 elevado a la tangente de alfa más 1 es igual a 125. Si alfa pertenece al tercer cuadrante, entonces ¿cuánto vale m? Y m es secante menos cosecante. Entonces tenemos acá lo siguiente. Tenemos una ecuación exponencial. 125 lo puedo escribir como 5 al cubo. Por comparación me resultará que la tangente es equivalente a 2. Ahora, ojo, yo podría describir ese 2 como 2 sobre 1 y decir que y es igual a 2 y x sería la 1. Pero debemos recordar que como estamos en el tercer cuadrante, y y x tienen que ser valores negativos. Por eso es adecuado escribir menos 2 sobre menos 1. ¿De acuerdo? Entonces, ahora sí, este punto efectivamente pertenece al tercer cuadrante y al momento de reemplazar en mi radiovector resulta ser raíz de 5. Si nosotros reemplazamos en el caso de la secante, me resulta menos raíz de 5 y en el caso de la cosecante me resulta acá menos raíz de 5 sobre 2. Recordemos lo siguiente, ¿no? Que ambos valores son negativos por pertenecer al tercer cuadrante. Si reemplazamos en la condición de m, me resultará menos raíz de 5 sobre 2. Perfecto, ¿no? Muy bien, para poder ir concluyendo con estas aplicaciones, vamos a analizar el ejercicio 8, que dice si la tangente de alfa es equivalente a 4/3, entonces ¿cuánto vale n? ¿No? Tenemos acá un punto y podemos reemplazar la definición, ¿no? X es igual a 2n menos 2 y y es equivalente a 3n menos 2. Si nosotros reemplazamos, lo comparamos, tenemos este valor por el dato y este valor por el gráfico, generamos una pequeña ecuación fraccionaria, ¿no? Entonces, al momento de reducir, me queda 8n menos 8 es igual a 9n menos 6. Si nosotros pasamos a un lado a despejar la variable, me resultará que n es equivalente a menos 2. No te olvides, estudiante, de descargar la pequeña actividad que tenemos para ti, para que pongas en práctica todos estos conocimientos con respecto a signos de las razones trigonométricas. Espero que haya sido de tu agrado esta clase. Nos vemos en una próxima oportunidad. Éxitos.